Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, que hayáis pasado un fin de semana genial. Y bueno, antes de empezar, quiero pediros disculpas porque la semana anterior no colgué absolutamente nada. Muchos de vosotros me habéis preguntado que qué pasaba, por qué no colgaba un vídeo. Pero bueno, chicos, es que los que me conocéis sabéis que he tenido una serie de circunstancias que me han impedido colgar el vídeo y al final, cuando no puedes, no puedes. Y no es el momento, no es el momento. O sea, por mucho que te empeñes, si no es el momento, no es el momento. Dicho esto, y antes de comenzar, sí que os pediría que para esta serie de vídeos que voy a ir colgando en sucesivas semanas, sucesivos días, tengáis la mente abierta, que no os cerréis, que no rechacéis la información que yo os voy a dar. Cogedla y analizarla, ¿vale? El que no sea capaz de hacer eso, ya os digo de antemano que no sigáis viendo el vídeo porque no os va a interesar y no vais a sacar nada. Entonces, a los que os quedáis, tened la mente abierta, reflexionar y investigar. Y veréis que lo que yo os digo tiene relación con muchas de las cosas que ya he ido contando. Dicho esto, hoy quiero hablaros sobre los poderes extranaturales o sobrenaturales que el ser humano va perdiendo con el paso del tiempo. No es que vayamos perdiendo, sino que vamos olvidando. Yo, que no creo en las casualidades, hace unos días, navegando por la red, me topé con una noticia o con un documental sobre esto que os voy a hablar y en el momento que comencé a verlo dije, esto es una señal, o sea, alguien me ha enviado una señal para que hable de esto, o sea, ¿por qué si no me va a aparecer esta información o este documental si yo no estoy buscando nada de eso? Bueno, ahora veréis de qué va el tema. Como ya os digo, el ser humano nace con unos poderes sobrenaturales y que vamos olvidando con el paso del tiempo. Como ya se sabe y como ya han investigado muchos científicos, el ser humano en su madurez solo es capaz o solo utiliza hasta un 4% del potencial total que tenemos, que tiene nuestro cerebro. El resto de porcentaje no se sabe nada. No se sabe absolutamente nada de qué pasaría si el ser humano fuera capaz de utilizar hasta un 50 o un 60% de ese potencial. ¿Qué pasaría? No se sabe absolutamente nada. Si bien es cierto que hay gente que tiene desarrollado hasta un 12 o un 13% y tiene dones bastante especiales como la clarividencia, el clariconocimiento, la clariaudiencia y telepatía, telequinesis. O sea, para los que no sabéis lo que es esto, podéis buscarlo en Google. Telequinesis, por ejemplo, es la capacidad de poder mover objetos sin tocarlos. La clarividencia es poder contactar o poder ver ver a seres de otras dimensiones, de de otros planos. O sea, que podéis imaginaros el potencial al que podemos llegar. Y vosotros preguntaréis, ¿y cómo es posible que si nacemos con esos dones hayamos perdido con el paso del tiempo este don o estos dones tan especiales? ¿No sería más coherente que los fuéramos desarrollando cuando nos vamos haciendo más adultos? Pues no. Y tiene un porqué. Tened en cuenta que si todo ser humano desarrollase toda esa capacidad, seríamos incontrolables. Y eso no interesa. No interesa que desarrollemos esos dones que tenemos, ese potencial. Imaginaros si pudiéramos comunicarnos telepáticamente. ¿Cómo podrían ellos, los poderosos, cómo podrían ellos controlar eso? Sería casi imposible. Por eso, veis ahora por dónde va el tema. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. El tema en cuestión os voy a hablar es de la telepatía con los animales y con otros seres vivos, ya sean plantas, árboles, etcétera, etcétera. No sé si os acordáis de la película del Doctor Dolittle,
que es ese veterinario que podía hablar con animales. Y claro, esta gente lo pinta todo de ciencia ficción, pues eso, de película, todo ciencia ficción, todo inventado. Es que detrás de esa ciencia ficción que ellos pintan hay mucha verdad detrás. Lo que pasa es que no lo vemos. Analizad cada película que veáis y coger la esencia de esa película, veréis cómo detrás hay una gran verdad, pero no interesa. No interesa decir al mundo, oye, que vosotros sois capaces de poder hablar o comunicaros con otros seres vivos. No interesa. Entonces, a lo que voy. Como os he dicho, me topé con esta información, estuve viendo bastantes vídeos, investigando sobre el tema y creo recordar que hay 5 personas en todo el mundo que son capaces de comunicarse con animales. Hay otros tantos que son capaces de hablar con los árboles, de comunicarse con los árboles. Mucha gente puede pensar que esto es una tontería, pero en absoluto es una tontería. Tened en cuenta que somos seres vibratorios, es decir, o sea, funcionamos por energía. Todo en este planeta funciona por energía y los seres humanos no vamos a ser los únicos. Muchos podéis preguntaros qué razón de ser tiene que el humano se comunique con los animales o con los árboles. Pues tiene una razón de ser bastante importante. Tened en cuenta que la especie humana o el ser humano es el último o el último ser vivo que fue creado. Antes de nosotros hay otras especies que fueron creadas. La más antigua es todo lo que tiene que ver con los fósiles, es decir, las piedras, la arena, el agua, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que se creó. Segundo, se crearon pues, las bacterias, plantas, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros hemos sido los últimos, ¿vale? Y a pesar de ser los últimos, nos pensamos que somos el ombligo del mundo y que aquí somos nosotros los seres más inteligentes de este planeta y nos equivocamos y no sabéis cuánto. La razón de ser, de poder comunicarnos con los animales con las plantas y con otros seres vivos, es porque estas especies están antes que nosotros en el planeta. Están mucho antes que nosotros. Y los animales tienen un propósito de vida en este planeta. Y es instruir a la especie más nueva que somos nosotros. Ellos conocen muy bien el planeta Tierra. Conocen muy bien el planeta Tierra. Sin ir más lejos. Un perro es capaz de detectar un terremoto minutos antes de que se produzca. Y diréis vosotros, pero ¿eso cómo puede ser? Porque ellos detectan las vibraciones de la Tierra. No sé si en muchas películas podéis haber visto que cuando se produce o se va a producir una catástrofe, sale aquella escena de los pájaros volando, todos en bandada, enloquecidos, fuera de la zona donde supuestamente va a ocurrir algo. Ahí está. Los animales son capaces de predecir minutos antes de que se produzca una catástrofe. También, por ejemplo, los perros son capaces de detectar energías o vibraciones de otros planos. De hecho, se han utilizado perros para experimentos paranormales o para investigaciones paranormales. De hecho, creo recordar que había por ahí un parapsicólogo que utilizó un perro, un gato, una serpiente y un ratón, ¿vale? Y los llevó a una casa donde se supone que se producían fenómenos paranormales y que la negatividad que había en aquella casa era absoluta. Bueno, pues la primera especie a la que cogieron para hacer ese experimento fue un perro y el perro empezó a aullar a escasos metros de la casa y no quería entrar. O sea, no quería entrar. El gato lo mismo. El gato se puso de uñas y se lanzó contra el parapsicólogo, contra la persona que lo llevaba. La serpiente la metieron dentro de la casa y había una especie de butaca o de silla y la serpiente se puso en posición de ataque.
mirando hacia la silla. Quiero decir, el único que no reaccionó fue el ratón, pero bueno, quiero decir que el cerebro del ratón tampoco está muy desarrollado, no tanto como las otras especies. Pero para que veáis que los animales son capaces de detectar cosas que nosotros no. Pero no es que no seamos capaces, sino que no sabemos o no nos acordamos cómo se hace. Si un perro es capaz de hacerlo, si un rato, o sea, si una serpiente es capaz de hacerlo y un gato también, imaginaros con el cerebro que tiene el ser humano, lo que podemos llegar a hacer. Lo que pasa que no nos acordamos de cómo se hace. Dicho esto, yo he estado leyendo en concreto las declaraciones de una muchacha que fue de safari a la sabana africana y lo típico, iba con el cochecito, con el jeep, dando una vuelta con la gente del safari y de repente de entre la maleza salió un león y ella en su cabeza escuchó ¿y tú quién eres? Claro, la mujer se volvió loca, o sea, dijo, el león se está comunicando conmigo. Es algo fascinante. Pero es que realmente tenemos ese poder de comunicarnos telepáticamente no solo con otros animales, sino con nuestra propia especie. Ahí está el que seamos capaz de volver a recordar de nuevo estos dones que hemos ido olvidando. Pero claro, no es fácil, porque la vida en la que vivimos no es propicia para que desarrollemos ese potencial. También os puedo hablar de la comunicación con las plantas, con los árboles. Tened en cuenta que los árboles son los seres más sabios del planeta. Y la función de todos ellos, de los animales, de las plantas, etcétera, etcétera, el propósito de vida que ellos tienen aquí es instruirnos, como ya os he dicho, es comunicarnos, darnos sabiduría. Incluso muchas veces sacrifican su vida por ese bien común, por intentar enseñarnos más sobre este planeta. Que somos tan egocéntricos que pensamos que estamos solos y que los únicos seres inteligentes somos nosotros. Pues estamos equivocados. Somos la especie más nueva, con lo cual tenemos muchísimo que aprender del resto de animales y del resto de seres vivos. A mí hay calificativos que hacen algunos borregos, como los llamo yo, estos típicos que están dormidos profundamente y califican a los verdes o a los ecologistas como abraza árboles. Abraza árboles, pues sí, deberíamos de abrazar la naturaleza más. Deberíamos de comunicarnos más con las plantas, con los animales. Ayer, investigando un poquito más, también topé con la comunicación telepática con los árboles, por ejemplo. Y la persona en cuestión que hablaba sobre este tema decía que es el árbol el que quiere comunicarse contigo. Es decir, tú vas caminando por una zona con mucha arboleda y tú vas observando la vegetación y va a haber un árbol en concreto o una especie en concreta que te va a llamar mucho la atención. Es como que te está llamando interiormente. No vas a oír ninguna voz, pero tú sabes dentro de ti que esa especie quiere comunicarse contigo. Algo te llama, alguien o algo te dice acércate a mí. Y es que estamos también muy equivocados de lo que es la telepatía, porque siempre nos han dicho que la telepatía es la capacidad de comunicarnos con otros seres a través del coco. Pues no. La telepatía, la comunicación esencial, se transmite con el corazón. Esta es la energía verdadera. Sin esto, sin el corazón, sin desarrollar el amor, no podemos comunicarnos con absolutamente nadie. Esta es la esencia, el corazón. Con eso es con lo que nos podemos comunicar con otras personas, con otras especies, etcétera, etcétera. Dicho esto, y como os iba diciendo con el tema de comunicarse con los árboles, esta persona
decía que tú no eliges con quién quieres hablar, es el árbol quien decide si quiere hablar contigo, ¿no? O qué árbol en concreto quiere hablar contigo. Y él decía que él se acerca al árbol y le pregunta cualquier cosa. Ya puede ser futuro o puede ser algo del presente. Algo que tú quieras saber y que la sabiduría que tienen estos seres vivos pues te sabrá resolver. Tras tú hacer la pregunta, él dice que te tienes que retirar un poquito porque el ser humano, cuando se acerca mucho a un objeto, a una persona o a lo que sea, lo que está utilizando es el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo se utiliza sobre todo para comunicarse pues de tú a tú, por así decirlo, ¿vale? Él lo que decía es que cuando tú lanzas la pregunta, lo que tienes que hacer es apartarte de la especie o del árbol y mirar al horizonte, porque aquí utilizarás el hemisferio derecho y es ahí donde entra la telepatía en juego. No sé si lo he explicado bien porque, bueno, es un poco complicado esto de la telepatía, es algo fascinante y no es bastante complicadito si lo analizáis bien. Bueno, él decía que él se comunica si él hacía preguntas sobre, por ejemplo, cómo me va a ir el proyecto que voy a llevar a cabo y el árbol le respondía, pues te va a ir bien o te va a ir mal. Bueno, yo como no lo he probado no os puedo decir si eso es cierto o no. Lo que pasa es que a mí me llama la atención. También es verdad que explicó una cosa este señor sobre la composición de los árboles. Es decir, los árboles son capaces de comunicarse entre ellos a través de las raíces. De tal modo que si un árbol tiene algún problema de salud, los demás árboles de alrededor son capaces de direccionar sus raíces para aportarle más nutrientes a ese árbol. O incluso cesar de coger tantos nutrientes y dejárselos al árbol que está enfermo. Para que veáis que todas las especies están comunicadas entre ellas, incluso los árboles, a través de las raíces. Dicho esto, hablando ayer con una compi, me contó algo relacionado con esto. Y es una vivencia que a ella le pasó en un parque natural con un árbol. Que ella se abrazó a un árbol y sintió cosas muy raras. Pues sintió poco más o menos que se fundió con el árbol. Que el entorno se volvió oscuro, no daba miedo, pero sí que ella dice que lo único que hacía cuando miraba al suelo era ver las raíces de los árboles. Es decir, hubo una fusión, esa comunicación, estableció esa comunicación con la naturaleza. A mí me parece bonito. Yo ya os digo que todo lo que investigo intento luego yo llevarlo a cabo. Hay veces con mayor o menor resultado. Pero sí que os digo que, bueno, a mí me llama bastante la atención y creo en eso. Creo en que nos tenemos que poder comunicar con el resto de especies, porque es que ellos llevan más tiempo aquí que nosotros y nos pueden enseñar tantas cosas que es una lástima que por nuestra estructura actual no seamos capaces o hayamos olvidado aquello que tenemos de forma innata. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Esta semana voy a intentar colgar algún vídeo más. Va a ir todo un poquito encaminado a esto paranormal, que yo no lo quiero llamar paranormal porque para mí es de lo más normal. Lo paranormal es lo que estamos haciendo ahora, que es olvidarnos de ciertas cosas. Y bueno, os quiero agradecer pues, el apoyo de los vídeos, muchísimas gracias y lo dicho, si no estáis suscritos, por favor, me haréis un favor si os suscribierais y si os ha gustado el vídeo, pues le dais a like. Un beso muy grande y disfrutar a tope de la semana.